¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de aquellos influenciadores que han generado polémica por algunas cosas que han hecho. En Colombia recientemente hubo una polémica sobre un influenciador que le regaló paletas de jabón cubiertas de chocolate a personas de la calle. Vamos a hablar de ese caso y de algunos parecidos. Y sin nada más que decir, comencemos. Hablemos del caso más reciente, que fue el que dije ya, el de las paletas de jabón cubiertas de chocolate que regaló un influencer en Cartagena a personas de la calle. Esto pasó el martes 17 de noviembre y lo hizo un influencer cartagenero llamado J. Tommy. Al principio del video se muestra a J. Tommy junto a otros dos jóvenes bañando paletas de jabón con chocolate. Posteriormente cogen estas paletas de jabón con chocolate y las reparten a personas en la calle, en las cuales incluían habitantes de la calle. Para que nos compren. Un momento después. Hombre, me di cuenta que te eres jabón. ¿Cuál fue el objetivo de este sujeto? El objetivo era repartir las paletas como un supuesto emprendimiento para que la gente las degustara y dijera en el video del sabor. La mayoría de personas respondió positivamente al sabor de esta supuesta paleta, ya que pues como lo dije eran habitantes de calle y pues son personas que duran mucho tiempo sin comer y pues esto no pudieron haber sentido el sabor repugnante que tiene el jabón en estas paletas. Pero no todas las personas respondieron igualmente, ya que hubo personas que sí notaron el sabor repugnante del jabón. Por ejemplo, un muchacho, ya vamos a ver el video para mostrarles. Mi nombre es Robert Galarga, ella se llama El Vaginón. Somos los dueños, gerentes, socios, propietarios de esta empresa llamada Bonja en Barra. Primero podemos notar el uso de vulgaridades antes de hacer esta broma. En sí esto ya se vuelve una falta de respeto, sigamos mirando. ¿Cómo se llama? Bonja en Barra. No, ¿usted? ¿Sí? Pasemos un Eder. momento. Aclaro que en este momento me reí, ya que pues le preguntaron el nombre al muchacho y este respondió el nombre del supuesto producto. Sigamos mirando. Bueno, Eder, nosotros estamos regalando estas paletas para que usted la pruebe y nos diga qué le parece la paleta, su opinión acerca de estas paletas, de manera gratuita. ¿Te atreves a probarla? Dale. Disfrútatela, muérdela y dinos a la cámara qué te parece. Primero dinos qué vas a comer. Dinos a la cámara qué vas a comer. Mira la cámara. Una paleta de chocolate. No, Bonja en Barra. Diga. Bonja en barra. Duro. En barra, duro. Bon en barra. Sí, voy a comer Bonja en Barra. Voy a comer bon en barra. Eso. Eso. Ahora Dale, muérdela para que puedas sentir la textura y el sabor. Muérdela duro, 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 duro. Muérdela duro. Eso, tú la muerdes. Pedazo, hay nada que lleva. ¿Por qué? O sea, Jabón. Como lo acabé de decir, pues hubo personas que sí reconocieron el sabor del jabón, como ese muchacho. Para suerte, estos bromistas se encontraron con personas muy tolerantes, ya que pues cualquier otra persona pudo haber respondido violentamente. Bueno, pues para mi consideración me parece un acto muy repudiable que hicieron personas que no tienen oficio en esta vida. Cuando se generó la polémica por esta broma, muchas personas le cayeron a J. Tommy y ese tuvo que borrar la publicación original de Instagram y posteriormente pedir disculpas. Pero en vez de disculparse justificaba su broma diciendo que cualquier persona pudo haber sentido el sabor. Y pues como lo acabamos de decir, la mayoría de víctimas en esta broma fueron habitantes de la calle, personas que no sentían el mal sabor ya que llevaban mucho tiempo sin comer. Y aparte de personas del común, el gobierno también criticó esta broma. A J. Tommy le fue imputado un delito por atentar contra la salud de muchas personas. Y no es la primera vez que un acto de esto genera mucha polémica, pues recordemos hace 3 o 4 años, también pasó en España con un youtuber llamado Reze. Este había tomado unas galletas y las rellenó con pasta dental y se las había repartido a un habitante de calle. Y no es la primera vez que J. Tommy entra en ese tipo de polémicas, pues a principio de año, cuando empezó la pandemia por el COVID-19, se grabó estornudando a personas. Ceballo por aquí, ceballo. Ceballo por aquí. Y hace 6 años fue arrestado por simular un homicidio también en Cartagena. La policía capturó a 2 de los supuestos influencers que venían ejecutando bromas callejeras en Cartagena. Ahora hablemos de un segundo caso. Esta vez vamos a hablar de una influencer conocida como la EPA Colombia. EPA Colombia. El verdadero nombre de esta influencer es Danity Barrera y se volvió famosa hace 4 años cuando fue la Copa América Centenario por hacerle una canción muy vergonzosa a la selección de fútbol de Colombia. EPA Colombia. Desde aquel entonces, la EPA Colombia ha sido protagonista de varios incidentes bochornosos, como el insulto a hinchas japoneses durante el Mundial de Rusia 2018 Gonolea, nos ganaron. y cuando se bañó en una fuente en París, Francia. Pero el mayor escándalo que protagonizó se presentó hace un año cuando empezaron las olas de protestas aquí en Colombia. EPA Colombia se grabó destruyendo varias estaciones de Transmilenio. Para los que no sepan qué es Transmilenio, es el principal medio de transporte de la ciudad de Bogotá. Este hecho causó mucha polémica en la sociedad, incluso se le abrió un caso a la EPA Colombia por vandalismo con fines terroristas. Durante el juicio, la EPA Colombia defendía su inocencia y también prometía que no volvía a hacer este tipo de actos. Posteriormente tuvo que pagar una multa nada más y muchas personas alegaban de que no había justicia. También estas personas iniciaron peticiones para que le cerraran todas las cuentas a la EPA Colombia, pero por el momento no se le ha cerrado ninguna. Si creyeron que esto era todo, pues no lo es. Hace poco esta mujer protagonizó un video burlándose de las personas de raza negra. Amiga, esos negritos son súper afortunados, marica. Esos negritos se mandaron el poco de dientes. Marica, porque ellos tienen los dientes re blancos y un poco de labios, pero en la nariz
Debido a esto, varios activistas afrocolombianos instauraron una tutela en contra de la EPA Colombia, ya que consideraron esta actitud muy discriminatoria. Considero que la EPA Colombia es una mujer muy estúpida y para acabar con estas polémicas debemos hacerlo por nosotros mismos, por nuestra cuenta. Debemos dejar de seguir su contenido y el de muchas personas que se hacen llamar influencers, como el que mencionamos anteriormente, J. Tommy. También creo que son muy pocos los buenos influencers que hay en Colombia, pues los que más resaltan son los que más generan polémica. Y este mensaje también va para los medios, no hagan famosa gente estúpida. También agradecería que compartieran este video para que le llegue a muchas personas y se den cuenta de la clase de basura de influencers que tenemos en este país. Si te gustó, te invito a que le des like, te suscribas y me sigas en las redes sociales que dejaré aquí abajo en la descripción. Y sin nada más que decir, hasta la próxima. No olvides rockear y hacer tus tareas. Chao, chao.